Muy buenas noches, queridos hermanos. Un gusto poder saludarlos, un gusto poder dirigirme a ustedes. En esta ocasión no quería dejar pasar por alto este día tan importante que si bien no se celebra el día de la conversión de Pablo, de San Pablo, pero es importante reconocer algunos aspectos importantísimos y cómo el Señor toca nuestro corazón desde las distintas situaciones, lugares y momentos en los que nos encontramos. Ya los que habrán leído la palabra del Señor, en especial el día de hoy en la primera lectura, nos habla mucho de Pablo. Pero en días anteriores también veníamos escuchando en las homilías cómo Pablo perseguía, se convirtió en el perseguidor de todos los cristianos, es decir, de los seguidores de Cristo, cómo perseguía a los discípulos del Señor. Y el día de hoy, lo que nos indica la palabra es de que realmente luego de una persecución que no era diferente a las demás, el Señor le habla a Pablo. En el camino, dirigiéndose a otro lugar, le habla a Pablo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren, escucha esta voz, se quedan todos, diríamos en el lenguaje nuestro y en nuestras palabras hoy en día, se queda frío, sin saber qué pasaba porque no veían a nadie, pero solo se escuchaba esta voz muy fuerte, muy profunda: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren, primeramente, importante aquí destacar a Saulo, la voz del Señor a él, pero también destacar el papel de Ananías, que es la persona a la cual el Señor le habla a través de la oración, obviamente, porque no es que estaba sentado viendo televisión, no es que estaba en redes sociales, obvio en ese tiempo no había nada de esto, pero les pongo un ejemplo comparándolo con la actualidad. No es que estaba hablando con la vecina, no es que estaba de pronto en actos que no correspondían, sino estaba en oración. Y en estos momentos de oración es que el Señor le habla también a Ananías y le encomienda la misión. Porque en el transcurso, cuando el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, lo deja enceguecido, le quita la vista. Entonces lo envía a Ananías para que él pueda dirigirse al lugar en donde se encontraba Saulo y le pueda devolver la vista. Pero claro, cuando el Señor le dice a Ananías la tarea, le encomienda esta tarea, él le pregunta al Señor: pero este no es el individuo que ha estado persiguiendo a todos los santos de Jerusalén, a tus santos de Jerusalén, ¿no es este el que estaba persiguiendo a tus discípulos? Y el Señor le dice que sí. De hecho, le deja que se exprese a Ananías, pero cuando quiere replicar nuevamente, el Señor le dice: ve y haz lo que te digo. Entonces, miren, cuando llega Ananías al lugar donde se encontraba Saulo, en realidad le hace tal cual le envió el Señor, la tarea que le encomendó, y le devuelve la vista. Estas son partes importantísimas, pero darnos cuenta cómo el Señor nos utiliza como instrumento incluso para llegar a otras personas, y cuántos de nosotros no habemos sido instrumentos para llegar a otras personas. Miren, en la familia, en el hogar, a través de a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de parroquia, a nuestros hermanos de grupos, qué sé yo. Podemos ser instrumentos como Ananías, porque Ananías, claro, obviamente no nos vamos a comparar a Ananías, que era un hombre santo, era sabio y que realmente oraba noche y día, se mantenía constantemente en oración, y es por eso que pudo escuchar al Señor, pudo hacerlo. Pero recordemos también que todos estamos llamados a la santidad, todos podemos hacerlo. No estamos, de pronto pensamos que por nuestros pecados, por nuestras bajezas, por nuestras situaciones diferentes en la vida, por nuestra historia pasada, por lo que acabamos de hacer hace un rato, por lo que hicimos ayer, lo que sea, no somos dignos, no somos capaces de pronto de Dios. Pero recordemos que el Señor con el bautismo nos hace capaces de Dios a través del Espíritu Santo, lo que habla en la teología del cuerpo, Capax Dei, nos hace capaces de Dios, es decir, que nosotros también estamos llamados a la santidad. Nuestra primera y única vocación, o más bien la primera vocación que tenemos como seres humanos, es el llamado al amor, a amar, porque fuimos creados por amor. Pero qué hermoso y qué importante es entender que aún con todas nuestras debilidades, flaquezas, con todas nuestras de pronto faltas,
el Señor nos perdona y es tan misericordioso, porque miren qué ejemplo tan grande Pablo de haber sido un perseguidor de los cristianos, perseguidor de los discípulos del Señor, y el Señor lo toma. Y es una conversión tal de San Pablo, porque ya luego San Pablo es una conversión inmensa, radical y drástica, porque se da cuenta de lo que estaba haciendo primeramente y segundo decide entregarle todo al Señor. Tal es el punto que miren en la teología del cuerpo, incluso hay las cartas paulinas, como San Juan Pablo II toma estas cartas también de San Pablo, donde habla mucho de la virginidad, habla mucho de la castidad, habla mucho de esto y cómo nos invita a la vocación, a la vocación que tengamos cada uno de nosotros, pero habla mucho de la virginidad, cómo él llegó a un extremo tan grande de conversión y no extremo malo, no como ahora decimos, este es extremista o este es extremista, no, sino más bien a un extremo, pero que le permitió ese encuentro con el Señor, que le permitió ese encuentro y ese contacto íntimo con el Señor, porque él se dio cuenta que realmente habían muchas cosas que él estaba haciendo mal. Y miren, con todo este ejemplo que nos da San Pablo y cómo el Señor actuó en él, cómo el Señor lo tomó, nosotros también pongámonos a pensar, hemos incurrido en situaciones negativas, no importa el tiempo o hasta qué momento lo hemos hecho, qué importante es el recordar que el Señor nos ama y que siempre quiere lo mejor para nosotros, pero también quiere que nosotros demos lo mejor a los demás, lo mejor de nosotros. Y para ello, pues tenemos que trabajar mucho, día a día en cada uno de nuestras acciones, en cada uno de nuestros pensamientos, también en las palabras que salen de nuestros labios. ¿Qué es lo que sale? Salen palabras de bondad, de amor, de misericordia para los demás, o solamente salen palabras que lastiman, que hieren y que son como dagas al corazón. ¿Qué cosa es lo que sale de nosotros para los que nos rodean en el servicio al prójimo? Miren, entonces con esta reflexión con respecto a San Pablo, qué hermoso ejemplo. Hermoso en las acciones negativas que tenía, no, pero sí en cuanto a esa conversión tan drástica, el reconocimiento en el Señor como su Padre, como su Creador, como lo mejor, y también el reconocimiento de que incurrió en situaciones muy, muy complicadas, que incurrió en cuestiones que lastimó mucho a los demás. Pero qué hermoso esta conversión y también como Ananías. Miren, Ananías, siendo un santo, el Señor le encomienda esta misión. Al inicio, obviamente, sí como que reprocha un poco, como que increpa al Señor, pero este no es el individuo que seguía a tus discípulos y el Señor le dice, sí, pero ve a hacerlo. O sea, sí nos permite como tener eso de, pero este no era esto, pero él tal cosa, pero al mismo tiempo debemos ser obedientes, humildes y seguir con la misión. No importa si hay una persona que nos lastimó, no importa si hay alguien que de pronto está siendo perseguidor nuestro, porque en la vida cuando intentamos tener actitudes diferentes o ir en contra de lo que ahora está bien, entre comillas, este famoso relativismo y que le hace a la gente recaer en la comodidad, en la conveniencia también y en decir, esta es mi verdad y punto, cuando no se dan cuenta que realmente la única verdad que existe es la del Señor. No hay otra cuestión y no podemos ir en contracorriente en cuanto a ello, pero sí entender de que así como podemos tener actitudes, sentimientos en cuanto a ciertas personas, tenemos que dejarnos llevar del amor del Señor y poder entender que cada uno tiene sus historias, sus heridas, sus carencias y vacíos, pero que el Señor nos ama con locura. Nos ama de una manera tal que hasta dio la vida por cada uno de nosotros y que tenemos que servir a los demás, ayudarlos, porque de pronto no todos están en la misma línea de entendimiento nuestro para ciertas cosas o no todos están en la misma etapa del proceso que nosotros. Habrá que entenderlos, pero tampoco dejar que nos lastimen, que nos maltraten, de pronto que nos humillen. Hay que ser mansos, pero no mensos, ¿saben decir? Y el asunto es que si bien muchas veces podemos ceder, muchas veces en nombre de la paz, de la tranquilidad y la serenidad nuestra y de los demás, debemos ceder, hagámoslo.
Hagámoslo para que no sobresalga y no gane más bien el orgullo, la prepotencia o la arrogancia, sino más bien esa humildad con la que Ananías incluso obedeció al Señor, y aunque al inicio no estuvo como muy de acuerdo, pero luego dijo, bueno, es el mandato que me está dando el Señor y debo obedecer, debo hacerlo. Entonces hay cuestiones en las que debemos pues seguirlas tal cual la palabra del Señor y tratar de mantenernos, seguir en ese caminar, direccionarnos a lo que verdaderamente corresponde, pero no arrastrando en nuestro camino a los demás, no pasando por sobre ellos, sino más bien ayudándolos y tampoco creyéndonos perfectos. Tampoco es la manera, porque de lo contrario vamos a tender a juzgar a los demás, vamos a tender a pretender que los demás sean o hagan las cosas que nosotros hacemos o que sean como nosotros, creyendo nosotros que somos perfectos. Pero total, como decimos, la medida del Señor no es la misma nuestra. Yo puedo pensar que lo que yo hago está bien, está perfecto y total a los ojos del Señor no. Hoy escuchaba un video en el cual le hacían una entrevista a una joven y esta entrevistadora muy fuerte, muy resentida, lo noté yo así, no sé si es mi percepción, pero es una cuestión así, decía, ¿por qué si yo soy tan buena? ¿Por qué si mi familia oraba, si mi familia era tan buena, no le hacíamos daño a nadie? ¿Por qué me pasó esto? Pero a ver, y aquí la entrevistada le decía, pues es que creemos siempre que lo que hacemos está bien, pero de pronto ante los ojos del Señor no. Y yo entiendo que muchas veces desde el dolor podemos pensar que lo estamos haciendo bien, podemos pensar que nuestras acciones y actitudes son perfectas y que no lastimamos a nadie, pero ahí ya estamos incurriendo en algo negativo. Incurrimos ya en algo negativo al creernos buenos. Sabía decir el Padre, o dijo en algún momento en alguna homilía, el mundo está como está por gente que se cree buena. Entonces eso ya nos da mucho que pensar y más bien no decir somos buenos, somos excelentes, ¿por qué nos pasa esto? Sino seguir trabajando a diario. Seguir trabajando a diario porque nuestro llamado es a la santidad. Estamos llamados a la santidad y parte de ello es reconocer las cosas en que fallamos, seguir trabajándolas a diario, pero asimismo con ese objetivo tan específico que tiene que ser el de lograr la santidad, pero de ese encuentro con el Señor, de tener un lugarcito ahí en esa patria celestial en donde sí vamos a poder mirar al Señor cara a cara. Ese tiene que ser nuestro verdadero objetivo, nuestra misión también grande. Decir, bueno, todo lo que hagamos aquí en la tierra tiene que ser con mucho amor también, no solo con conveniencia, sino con mucho amor, servir, amar, respetar, ser bondadosos, pero para que en algún momento cuando nos toque estar cara a cara con el Señor, Él no tenga mucho que reprocharnos, por lo menos, no tenga mucho que reprocharnos. Y para ello tenemos que orar mucho, asistir a la Eucaristía, a los sacramentos. Miren esa maravilla, los sacramentos que el Señor nos dejó. ¿Y todo para qué? Porque sabía y entendía también nuestra condición humana, pero también nos invita a que acudamos, que hagamos uso de ellos para bien, para nutrirnos también nosotros. Entonces, queridos hermanos, trabajemos mucho día a día, oremos, no nos creamos buenos, no creamos que lo estamos haciendo todo perfecto, sino más bien también evaluémonos y veamos qué es lo que estamos de pronto en desmedida, realizándolo constantemente, qué es lo que no corresponde. Porque, como decía el Padre, de buenos está hecho el mundo y miren cómo estamos. Entonces, queridos hermanos, lo que la palabra de hoy con respecto a Saulo, a Pablo, como ha traído mucho, pero también nos hace reconocer que si él llegó a la conversión de este modo, nosotros cuántos llamados, miren, él al llamado que le hizo el Señor lo atendió y hubo esa conversión, pero nosotros también con las cosas del mundo, con ese ruido del mundo, de las preocupaciones, de las angustias, no escuchamos la voz del Señor, no escuchamos la voz del Señor. Y también puede ser que nos esté llamando a cada momento, a cada instante, diciéndonos en mi caso, Diana, Diana, ¿por qué haces esto? Diana, ¿por qué lo otro? O María, o Juan, o Pedro, ¿por qué haces esto? Y cuántas veces nos hemos también convertido en perseguidores de los demás, juzgando, criticando, creyéndonos perfectos.
Entonces lo importante es no mirar lo que sucede con los demás para juzgar y criticar, sino para servir. Si en algo podemos servir, qué bueno, qué hermoso, que todo sea para gloria de Dios, sin esperar que nos estén agradeciendo, sin esperar el reconocimiento público, sin esperar estas cosas, sino más bien que sea llegar a los demás con amor y compartir de lo que tenemos, porque de nada nos sirve aprender mucho y quedarnos nosotros con todo ello. O sea, ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo, sino compartirlo para poder llegar a más personas, pero en bien. No llegar a más personas con críticas, con cuentos, enredos, con burlas, fijándonos en lo que hacen los demás, sino más bien compartiendo lo mejor que tenemos. Así que, queridos hermanos, un gusto haberlos saludado, un gusto haber podido llegar a ustedes con este mensaje que me parece tan importante, pero reconocer, y muchas cosas podríamos rescatar, resaltar, pero lo que por ahora me inspira el Señor es a decirles todo esto y compartirles, y lo que también me genera a mí un aprendizaje, una enseñanza, y en reconocer que no es que somos seres buenos, perfectos, sino que también muchas veces somos perseguidores de los demás, juzgadores de los demás desde nuestra propia familia. Y cuántas veces nos juzgamos y nos culpamos y nos apedreamos nosotros mismos también, denigrando, desvalorizando todo eso que el Señor nos ha dado, ese amor tan grande y ese precio tan caro que pagó y que fue con su sangre. Fuimos nosotros comprados a precio de su sangre. Entonces, qué bueno que es reconocerlo, entenderlo para asumirlo en el día a día. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga, bendecido fin de semana.